Había un hermano, Patricio, se llama él, o se llamaba. Este hermano trabajaba conduciendo, ¿cómo decirlo? Como una especie de taxi, vamos a decirlo. Y él no iba los días domingos, era un cristiano, pero no iba los días domingos a la iglesia. Entonces, la razón que él daba es que él necesitaba trabajar el día domingo también para poder lograr tener los recursos suficientes. El asunto es que esto generó una serie de consecuencias, obviamente. ¿Por qué? Porque sus hijos, al ver ese ejemplo, entendieron que no era importante ir a la iglesia, no era importante congregarse. Y obviamente ellos terminaron muy lejos de Dios. Pero el hermano entró en una especie de, digamos, de rumbo en su vida, donde terminó mal, se enfermó, su salud se vio afectada y finalmente murió de una enfermedad. Pero en un momento él tomó una decisión. Y la decisión en realidad que tenía que ver con una cosa bien sencilla. Hacer lo correcto según la palabra de Dios, obedecer a Dios y confiar en Él. O no confiar en Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Acompáñame a orar. Señor, gracias. Te damos esta mañana, o esta tarde ya, porque tú, Padre Celestial, quieres hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, que tú obres en medio nuestro para que abras el corazón, el entendimiento, quites toda preocupación. Y a mí, obviamente, Señor, dame sabiduría. Dame tu dirección, tu guía, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder exponer tu palabra. De tal manera, Dios, que hable lo que está correcto delante a la luz de tu palabra y también, Señor, para edificar la vida de mis hermanos, Dios, que esta mañana vienen con necesidad, Padre Celestial, de que tú hables a sus vidas. Te lo pido, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título es Aprendiendo a confiar en la provisión de Dios. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil, aprendiendo a confiar en la provisión de Dios. Y ahí en el pasaje que acabamos de leer, Éxodo 16, primero sería bueno aclarar, no sé si en algún momento tal vez sería bueno poner la foto que el hermano Carlos tan amablemente me ayudó a buscar. Pero primero aclarar que aquí en este pasaje, en el capítulo 16, el pueblo de Israel ya llevaba un mes y medio viajando por este lugar, el desierto de Sinaí. Habían salido de Egipto y ya llevaban un mes y medio por estos lugares. Y ellos salieron, lo que sería el tiempo más o menos en que esta situación se está dando, es ahí más o menos por el mes de abril más o menos. Y es el tiempo que empieza la época de calor aquí. Y la mínima aquí en grados centígrados, a ver si algunos todavía se acuerdan de los grados centígrados, es 16 grados y la máxima pueden llegar a ser 29 grados. Así que esa es más o menos la situación que está rodeando estas circunstancias. Entonces, lo primero que quisiera compartir, hermanos, es aprenda a enfocarse en Dios y no en la necesidad. Y digo aprenda, ¿por qué? Porque, hermano querido, este es un proceso de aprendizaje. Necesitamos aprender a enfocarnos en Dios y no en la necesidad. Mire lo que dice el versículo 1 al 3, dice:
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, ahí, que lo pudimos ver más o menos, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Llevaban 1 mes y medio después que salieron del mar de Egipto por el desierto, y dice que murmuraron. Y el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y hay que explicar un poquito también del contexto, también otro detalle que está al final del capítulo anterior, que no lo vamos a leer, pero sería bueno mencionar estos detalles, ¿no? Porque ya habían cruzado el Mar Rojo, había pasado 1 mes y medio, más o menos, y llevaban 3 días por este desierto, llevaban 3 días sin agua, sin beber agua, hasta que obviamente el Señor les proveyó el agua y pudieron satisfacer esa necesidad. Pero eso es lo que acababa de ocurrir hace poquito. Y ahora están frente a otra situación. Entonces, lo que el versículo 3 nos muestra, cuando dice que ellos se quejan y dice, ojalá hubiésemos muerto ahí en la tierra de Egipto, ahí donde teníamos comida, ¿no es cierto? ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Eso nos muestra que esta es la forma natural en que nosotros reaccionamos frente a la adversidad. ¿Ya? En este caso, frente a la necesidad material, la necesidad de comida, ante la necesidad de sustento para el diario vivir. Esto es parte de la naturaleza humana. Muestra lo que somos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos por lo que las circunstancias nos muestran. Por eso nos guiamos. Y nuestro corazón caído, como el pueblo de Israel aquí, es incrédulo. Ahí están las circunstancias son totalmente desfavorables, en contra, y eso muestra la naturaleza humana de la que estamos hechos y nuestra naturaleza caída. Nuestra tendencia es ser incrédulos. Pero también, hermanos, dependiendo de nuestro carácter, y temperamento, ¿no es cierto?, reaccionamos de diferentes formas frente a la adversidad, frente a los momentos de necesidad. Reaccionamos de diferentes formas. Por ejemplo, el hermano Jonathan Smith, que es un hermano que era director de un campamento ahí en Puebla, en México, nos contaba una historia que una vez salieron con un grupo de amigos a unas montañas a acampar y llegaron al lugar, pusieron sus tiendas y era ya más o menos de noche y empieza a caer nieve. Y él decía, algunos del grupo quedaron como, se nos vino una situación, adversa, complicada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos está viniendo la nieve. Sin embargo, otros, en este caso el hermano Jonathan, cuando vio eso, él solamente estaba admirando y disfrutando lo que estaba viendo en ese momento al caer la nieve. Era la misma circunstancia, pero la forma de reaccionar no era exactamente la misma. Así que todos tenemos un temperamento, todos tenemos un carácter y todos reaccionamos de diferentes formas frente a las situaciones adversas.
Por ejemplo, algunos nos inquietamos, ¿no es cierto?, frente a las necesidades o frente a la adversidad o frente a las dificultades, frente a los problemas. Algunos nos inquietamos, otros nos preocupamos, otros nos afanamos, otros nos llenamos de ansiedad frente a la misma circunstancia, otros nos angustiamos o entramos en pánico. Entonces va a depender de cada persona cómo es que nosotros reaccionamos frente a la adversidad. Aquí tenemos un pueblo de Israel reaccionando frente a la adversidad. Están en el desierto, llevan 1 mes y medio caminando por el desierto, no tienen qué comer y empieza a aflorar esto. Dios quiso probarlos, ¿ya? Dios quiso probarlos, es decir, Dios quería trabajar en la vida de ellos, pues tenían que aprender en este camino de la fe, tenían que aprender a confiar en Dios. Por un lado, Dios quería mostrarles realmente cuál era el grado real de confianza que había en su corazón hacia Dios. ¿Cuál realmente es el grado de confianza que ustedes me tienen? Eso Dios quería por un lado. Y por otro lado, Dios quería trabajar en su carácter. ¿En qué sentido? Dios quería desarrollar en ellos, en su carácter, esa confianza en Dios. En un corazón que aprenda a ser dependiente de Él y no de sus circunstancias. Y es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos. Dios necesita trabajar en nuestras vidas para que aprendamos a desarrollar ese carácter que aprende a depender de verdad de Dios y no de las circunstancias. Pero nuestra naturaleza caída funciona al revés. Para nosotros las circunstancias pesan. Entonces, también el versículo 3 nos muestra dos cosas. Uno, que ellos no sabían confiar en Dios. Mire, Dios abrió el mar muerto, ¿no es cierto? Después le proveyó agua. Perdón, me equivoqué, el mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Ellos entraron por allí. Después Dios les proveyó el agua. Y todavía no aprenden a confiar en Dios. Entonces, ellos no sabían confiar en Dios, como lo muestra el versículo 3. ¿Y por qué? Mire qué interesante, hermanos. Ellos habían desarrollado un patrón de conducta a través de sus años en Egipto. Habían desarrollado un patrón de conducta. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran esclavos, ellos tenían cada día comida y agua. Sin importar qué tanto confiaran en Dios o no, ellos tenían su agua y comida cada día. Segura. Como la mayoría de los tipos de trabajo, hermano querido, independiente de nuestro trabajo, independiente de mi confianza en Dios, si yo soy una persona que ha desarrollado un carácter, que ha aprendido a depender y a confiar en Dios, independiente de eso, yo, independiente de si hago bien o no mi trabajo, yo tengo asegurado el sueldo todos los meses. Y eso desarrolla en nosotros, hermanos, un patrón de conducta. ¿Y qué quiero decir por patrón de conducta? Quiero decir que desarrollamos costumbres o hábitos que se van arraigando en nosotros, que nos hacen actuar de cierta forma frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, un misionero, un hermano que iba a ir de misionero a un país,
él buscó hablar con su empresa, que era una empresa transnacional, para ver si su empresa le permitía a él reubicarlo en el país donde él iba a ir. ¿Por qué? Porque él tenía seguro cada mes su sueldo. Entonces, quiero ir de misionero a tal país, voy a buscar esta posibilidad para yo tener seguro cada mes el sueldo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la empresa le dijo, no, eso no es posible. Entonces la empresa, cuando él renunció a la empresa, porque él se iba a ir de misionero a un país, la empresa, por haber sido un buen funcionario, le pagó la indemnización, aunque la indemnización se paga cuando la empresa despide a la persona. En este caso, él estaba renunciando a la empresa por el motivo de irse como misionero. Entonces la empresa, al ver una buena conducta, un buen trabajador, le dio su indemnización. Y aparte de eso, él levantó apoyo en las iglesias ahí en Chile. Y se fue a México a ser misionero. Entonces, los primeros meses él tenía tranquilidad económica, porque contaba con esos recursos. Pero obviamente al pasar los meses, el recurso de la indemnización se empezó a ir. Ya no quedaba dinero. El asunto es que en un momento ese dinero se acabó. Y ahora con lo único que contaba era con el apoyo de las iglesias en Chile, que no era mucho. Lo interesante del asunto es que cuando a él se le acabó el dinero de la indemnización y se vio en una situación, un gran desafío, su esposa le dijo, eso es lo que yo estaba esperando. Eso es lo que yo estaba esperando. Entonces, ¿por qué? Porque ahí comenzó el camino de la fe en este misionero, de verdad. Como el pueblo de Israel. En el desierto, sin comida, sin pan, ahí estaban, empezando un proceso en que Dios tenía que trabajar en su carácter. Entonces, el misionero tuvo que cambiar su patrón de conducta del trabajo y tengo lo que quiero por el de aprendo a confiar en Dios y Él suplirá. No es fácil, pero así como Dios desafió y trabajó en este pueblo, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Si muchas personas, así como Israel, que estaban dispuestos a volver a vivir, mire, ellos estaban dispuestos a volver a vivir en esclavitud y depender de lo humano para tener el agua y la comida. Así también algunos de nosotros estamos dispuestos a suplir nuestras necesidades a cualquier costo, sin necesariamente depender de Dios y su provisión. Y eso, en algunos casos, nos pueden llegar a hacer vivir prácticamente como esclavos, por no depender de Dios, por no estar dispuestos a desarrollar en nuestra vida y a enfrentar desafíos que nos enseñen a depender y confiar en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros queremos aprender a confiar en Dios? ¿Cómo quisiéramos aprender a confiar en Dios? Yo creo que tal vez, probablemente, nosotros nos gustaría orar y pedirle a Dios algo. Y nosotros nos gustaría que Dios respondiera de acuerdo a nuestra expectativa, de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Y así queremos aprender a confiar en Dios. Señor, yo voy a orar y te voy a pedir, y yo ahora después espero que Él responda de acuerdo a lo que yo deseo, a lo que yo espero, a lo que yo quiero. Y
nosotros podemos llegar a decir, bueno, yo ya puse mi confianza en Dios, o sea, como dando la idea de que yo ya estoy confiando en Dios. Pues yo le pedí y ahora yo espero que Él me responda. Otra vez, de acuerdo a mi expectativa. Y la pregunta es, ¿y si esto no ocurre? Si esto no ocurre, ¿y cómo ha ocurrido? Entonces probablemente vamos a pensar que el problema no está de mi lado, ¿no? Porque yo asumo que yo puse mi confianza en Dios. Así que yo pienso que el problema no está de mi lado, está del lado de Dios. Yo confié, yo puse mi confianza en Dios, yo le pedí y no veo la respuesta. Así que el problema no está de mi lado, el problema probablemente está del lado de Dios. Pero, ¿de esa manera nosotros queremos aprender a confiar en Dios? ¿Cómo en realidad yo debiera aprender a confiar en Dios, en su provisión? Mire lo que dice el versículo 22, en que Génesis 15, 22. Que lo mencioné, pero lo leo. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría yo? Y yo digo, en este caso voy a ser bien sincero, hermano. Se nos hace súper fácil criticar al pueblo de Israel por ser tan duros de corazón y tan incrédulos. Se nos hace fácil. Pero si nosotros estuviéramos en ese desierto y vamos primer día, no hay agua. Y ahí da sed. Ahí sí que da sed. Segundo día. ¿Y qué pasa con el agua, Moisés? No hay agua. No encontramos agua. Miren alrededor, ¿dónde? Tercer día. Entonces, ¿cómo nosotros en realidad aprendemos a confiar en Dios? Cuando han pasado 3 días sin agua. Ahí nosotros somos desafiados por Dios, somos puestos por Dios en una situación donde Él dice, ahora, tú vas a aprender qué es confiar en mí. Así es. O sea, ahí realmente comienza el proceso de entender lo que realmente significa confiar en la provisión de Dios. Ahí. ¿Cómo se le llamó a Abraham? ¿Cómo se le conoce a Abraham? ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Cuánto tiempo le tomó al padre de la fe llegar a ser el padre de la fe? 25 años. Y otro ejemplo, ahí está. Sara, estéril, ambos de edad, y Dios le hace una promesa. Y si nosotros hubiésemos estado en lugar de Abraham, hubiésemos dicho, Señor, justo tanto que queremos tener un hijo y todavía no hemos podido. Y ahora tú me lo haces, me lo prometes. Seguramente en las próximas semanas mi esposa va a salir con la sorpresita que está embarazada. Pero no. Pasó la semana, pasaron los meses y después pasaron los años. Y ya Abraham estaba desanimado. Dijo, Señor, ya mira, este siervo que tengo mejor, cumple la promesa a través de este siervo, porque yo no veo por dónde. Mi esposa ya de edad, yo de edad, y ella se estéril más encima. ¿Cómo? Bueno, 25 años le tomó a Abraham ver la respuesta de Dios por Isaac. Así que, hermanos, ahí empieza nuestro viaje de la fe. Cuando Dios nos pone en situaciones así. Ahora, cuando estamos concentrados solo en la necesidad, como dice el versículo 3, ocurren 2 cosas. Nos quejamos. Dice el versículo 3, dice,
Ojalá, dice el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá hubiésemos muerto. Mejor estábamos antes que ahora. Mejor no hubiésemos muerto allá. ¿Qué pasa cuando nosotros nos concentramos en la circunstancia, en la necesidad, que es nuestra tendencia, que está en nuestro ADN? ¿Sabe lo que empieza a ocurrir en nosotros? Empieza a surgir la queja. ¿No? Y como pasa con algunos, ¿no? Se empiezan a acercar al Señor y dicen, no, me acerco al Señor y tengo más problemas que cuando no. Es que esa es la prueba. Dios está probando, Dios está trabajando. Entonces, lo segundo que ocurre, murmuramos. Mire lo que dijo el pueblo de Israel. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nos sacaron para matarnos. Para eso. Y ahí estaban, hablando. Hermano, a veces también la reacción de nuestra falta de confianza en Dios frente a nuestra necesidad nos puede hacer, y ocurre muchas veces en nuestra naturaleza humana caída, atribuirle a Dios despropósito. Mire lo que dice Job. Job 1:21. Ya todos conocemos más o menos la historia de Job, que es súper conocida. Murieron los hijos, animales, casas destruidas. Pasó todo esto. Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto, dice Job, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y nosotros a veces cuando estamos en medio de la adversidad y empiezo hablando por mí, esa es mi tendencia. No sé, parece que Dios tiene aquí un propósito no muy bueno para conmigo. Es como que Él parece que me quiere hacer sufrir. Él quiere, o Él está siendo indiferente frente a esta situación que estoy viviendo. Y eso es lo que pasa. Entonces, estas son las cosas que Dios tiene, hermano, estas son las cosas que Dios tiene que sacar de mi vida. Y así yo me doy cuenta cuando estoy frente a la adversidad. Yo empiezo a ver como de mi corazón empiezan a salir estas cositas. Y yo digo, eso es lo que Dios está buscando, sacar a la luz esas patrones de conductas, esas reacciones. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Dios y depender 100% de Él. Necesitamos aprender también a conocer quién es realmente Dios. Versículo 6 dice, entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es lo que necesitamos aprender. Eso es lo que Israel necesitaba aprender y estaban en ese proceso, ¿no es cierto? Porque ellos están recién como nación conociendo a este Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual de Dios, podemos tener hasta teología, pero otra cosa muy distinta es tener un conocimiento personal, nuestra experiencia de caminar con Dios, de ver a Dios obrando en nuestra vida de manera íntima y cercana. Es muy distinto. Entonces, el texto dice que Dios dijo que haría llover pan del cielo. ¿No es cierto?
Si a usted le dijeran que va a llover pan del cielo mañana, si alguien le dijera, ¿sabe qué? Mañana va a llover pan del cielo, ¿usted lo creería? Sí. La única que lo creería es la hermana Martita. Si alguien se aparece aquí y dice, ¿saben qué? Les quiero traer una noticia. Mañana va a caer pan aquí afuera en esta calle. ¿Le creerían? Suena descabellado. O como en buen chileno diríamos, suena tirado de las mechas. Bueno, en mexicano y en colombiano sería jalado de los pelos. ¿Cómo? ¿Que va a llover pan? Bueno, ¿quién lo va a creer? ¿A quién se le ocurriría que tal cosa podría suceder? Pero si le dijeran, Dios mañana va a hacer llover pan del cielo. Si le dijeran, mañana Dios ha dicho que va a hacer llover pan del cielo. El primero no es creíble. No lo creeríamos. El segundo suena un poquito más creíble porque es Dios. Pero, siendo sinceros, a nuestro corazón le costaría creer que eso va a suceder. Aunque dijéramos que Dios dijo que va a hacer llover pan del cielo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que aprende uno aquí? El enfoque no es qué es lo que va a suceder. No. Sino, ¿quién es el que hará que eso suceda? El punto no es la necesidad que necesitamos que sea suplida. Es quién es el que puede suplir esa necesidad. Es el poder que tiene Dios sin ningún tipo de límite. Él, el que le dijo a Israel, yo mañana voy a hacer llover pan del cielo. El punto no es enfocarse en la necesidad, sino quién es el que va a hacer que eso ocurra. ¿Quién va a hacer que eso ocurra? El Dios que hace que millones y millones de galaxias estén girando de diferentes formas y que todo funcione. Esto, por supuesto, requiere concentración. O sea, ¿qué quiero decir con concentración? Enfocarme en Dios, no en las circunstancias. Como Pedro. Cuando mismo Pedro le dijo, Señor, llámame para que yo vaya ahí a caminar sobre las aguas. Él le dijo, el Señor no le dijo, Pedro, ven. Él le dijo, ¿no? Como Pedro impulsivo, ¿no? Y él fue. Y estaba caminando. ¿Pero qué pasó? Obvio, en su naturaleza humana y caída, vio qué está pasando. Entonces, su humanidad le dijo, esto no puede ser. Esto no debiera estar ocurriendo, y ahí el hombre se empezó a entrar en pánico y se hundió. Entonces esto, hermano, también por otro lado implica vivir una relación tan cercana con Dios que vamos a experimentar de manera personal la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, sinceramente, hermano, esto no sirve emocionarnos a leer como Dios. Nos sirve emocionarnos a leer en libros, que hay muchos, cómo Dios obra maravillas en la vida de otros. Es algo que hay que experimentarlo personalmente. Uno agarra el libro y dice, ¡oh, Señor, pero qué tremendo! Eso no sirve. Lo tenemos que vivir. Así que aprendamos, hermanos, a enfocarnos en Dios y no en la necesidad. Segundo, aprenda que el poder de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si
andan en mi ley o no. Versículo 8a dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Y versículo 13 al 15 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dios... Entonces debemos aprender que el poder de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Dios le daría carne y también Dios le daría el maná. Y es lo que sucedió. Pero ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es que nuestro entendimiento es como el de Tomás. ¿Qué dijo Tomás en Juan 20? ¿Ah? Juan capítulo 20 dice de la siguiente manera, y recordando a Tomás. 24 al 29 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿No? ¿Te acuerdas lo que dijiste, Tomás? Bueno, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tus manos y métela aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, en un sentido es natural, pues nosotros vivimos en un mundo material y nuestra mente entiende todo en esos términos, ¿no es cierto? Lo tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo ver. Entonces, lo que se ve, eso es lo que yo concluyo que existe. Pero eso, esta mente humana, tiene que aprender a entender quién es Dios y su poder, que pertenece al ámbito de lo invisible. Como el viento. No lo veo, pero eso no quiere decir que no es real. La misma situación. Lo que para nosotros los humanos es imposible, para Dios nada hay imposible. Lucas 1:37. Lucas 1:37, aquí cuando María va a concebir por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:37. Y frente a esa, ahí está María en esta situación y se le comunica esto. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces, hermanos queridos, a veces nosotros necesitamos entender esto, que Dios obra más allá de lo que nuestra mente puede entender. Tercero, tiene que desarrollar una fe que va contra toda lógica humana. El versículo 16 al 18, ahí en Éxodo, nos dice lo siguiente. Bueno, el asunto es el siguiente, no vamos a leer el texto, vamos a decirlo así brevemente. Dios le había dicho
que iba a hacer que hubiera maná, que iba a aparecer ahí en el campo, y que recogieran, cada uno según su necesidad, cada uno según la cantidad de personas de la familia. Pero les dijo, no guarden para el otro día. También les dijo, el séptimo día ustedes no van a salir, porque ese séptimo día ustedes tienen que guardarlo. Es el día en que ustedes tienen que guardarlo por obediencia a lo que Dios mandó. Entonces el sexto día van a guardar doble. ¿Qué pasó? Que algunos guardaron, en la semana guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó con eso que guardaron? Se echó a perder. Entonces, obvio que iban a pensar, si el sexto día guardamos para el séptimo día, si se nos echó a perder, cuando guardamos de un día para otro, a lo mejor también se nos echa a perder. Pero no se echó a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que desarrollar una fe que va contra toda la lógica humana. ¿Qué está probando Dios aquí? Dios está probando su confianza en Él y en su provisión. Entonces, frente a este pensamiento natural, ¿no?, que viene a la mente ese pensamiento que dice, ¿quién nos asegura que mañana habrá otra vez? Hoy hubo, pero ¿quién nos asegura que mañana nos faltará y que realmente no habrá? Entonces, ¿qué hacemos? Prefiero asegurarme. Es como lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. ¿No es cierto? Como dice ahí, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, esto, hermano, este desafío para el pueblo de Israel y para nosotros también implica luchar contra el afán y la ansiedad. Y los que guardaron de un día para otro se dejaron llevar por el afán y la ansiedad, por su falta de confianza en Dios. Nosotros, cuando estamos dispuestos a satisfacer nuestras necesidades a costa de no obedecer a Dios, estamos mostrando falta de confianza en Él. ¿Y qué más? Y que estamos dominados por el afán y la ansiedad. Ese día ellos vieron a Dios obrar. Ese día cuando cayó el pan, el maná, ellos vieron a Dios obrar. Pero, increíble, ellos dudaban de mañana. Ellos vieron el mar rojo abierto por el poder de Dios. Ellos vieron a Dios proveyendo el agua. Pero aún así ellos se dejaron llevar por el afán y la ansiedad. Dios quiso poner a prueba si ellos realmente creían en su poder o no. Entonces Dios, en primer lugar, probó su confianza en la provisión de Dios. Y lo segundo que Dios quiso probar en ellos es realmente si ellos creían en su poder. Así que, hermanos, nosotros necesitamos ser conscientes de nuestra naturaleza humana. Necesitamos aprender también que Dios está por sobre la circunstancia y la lógica humana. No es fácil. No es fácil. Y por último, entienda que Dios no solo quiere suplir su necesidad, sino también Dios espera su obediencia. Como vemos aquí, Dios dijo, el séptimo día, ustedes no van a salir, pero algunos salieron. Dios estaba no solamente enseñándoles a confiar en Él, sino que también estaba enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Estaba desarrollando ese carácter de obediencia. Y como, por ejemplo, nos dice Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, obediencia y provisión
van juntas. Nunca van separadas. Siempre van juntas. Hermano, recuerdo cuando estaba ahí en el seminario, no me acuerdo si primero o segundo año, pero estaba ahí en el seminario una mañana preparándome para ir a clases y yo estaba ahí afeitándome frente al espejo. Pero ¿cómo se llama? La máquina de afeitar que tenía, ya la tenía por varias semanas. Así que los hombres ya saben de qué estamos hablando. O sea, cada rasurada que me daba era una tortura. Y yo cuando estaba así frente al espejo haciendo eso, yo dije, Señor, yo decidí venir a este lugar para prepararme para servirte. Pero allá en mi país, en Chile, los hermanos tienen su trabajo seguro, ellos están tranquilos. Pero yo que decidí servirte, estoy pasando por esta situación, por esta necesidad. Ese fue mi pensamiento. Después ya me fui a clases y después entre clase y clase fui al correo. Voy al correo, todos los días uno iba al correo por si llegaba algo. Llego al correo, abro mi casilla y encuentro un sobre. Un sobre. Abro el sobre y había un cheque de $100. Que no tenía sentido que un compañero me dejó ese cheque en mi casillero. Yo nunca le dije nada a nadie, nunca hablé con nadie del asunto. Pero ahí estaba. Era como Dios diciéndome, Ricardo, yo te llamé. Yo estoy aquí. No te desesperes. Yo voy a cuidar de ti. Entonces, Dios quiere ser ese Padre bueno, como dice Mateo 7:11. Si nosotros, siendo padres imperfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, que nunca le daríamos a un hijo una serpiente en lugar de un pescado o una piedra en lugar de pan. Nunca haríamos eso. Siempre vamos a querer lo mejor. ¿Cuánto más Dios quiere lo mejor para nosotros? Padre Celestial, Señor, te damos gracias, porque como dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, Señor, y también, Dios, para nuestra esperanza. Señor, aquí vemos que tú, a pesar de las quejas del pueblo de Israel, tú supliste y llenaste su necesidad. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en ti, porque no estamos lejos, Señor, muchas veces de ser como el pueblo de Israel. Pero ayúdanos, Señor. Gracias porque tú tienes paciencia y porque nos estás llevando, Dios, en un proceso, tal como lo hiciste con Abraham, para aprender a confiar en ti. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su poder. Puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar.
oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Hermano, y recordamos lo que dice el libro de Hebreos, cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor quiere manifestarse en su vida. Confiemos en el Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo como iglesia, como congregación. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdales en esta semana. Ayúdanos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, también, a poder, Señor, aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas y aprender, Dios, a esperar siempre, Señor, tu provisión y tu respuesta. Porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.